El Señor esté con todos y ustedes. con Con tu su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. El que me ama a mí, lo amará mi Padre, y también yo lo amaré, y me manifestaré a él. Entonces le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no? Le respondió Jesús: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. Y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Yo les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pablo y Bernabé tuvieron que huir de Iconio, donde les querían apedrear, y siguiendo ese recorrido apostólico, ahora consiguen un gran éxito en la ciudad de Listra. Ahí Pablo cura a un lisiado que era cojo de nacimiento, una escena que nos recuerda la curación del cojo de Jerusalén por mano de Pedro, solamente que el beneficiado en esta ocasión es un pagano. Y el éxito es tan bueno que les quieren nombrar dioses o les toman como dioses. Y aquella gente pagana creen que Bernabé es el dios Júpiter o el dios Zeus, que en la mitología griega era el padre de todos los dioses. Porque Bernabé pues era mayor que Pablo, y a Pablo lo toman como el dios Hermes, que era el mensajero de los dioses. En la mitología era un dios que se encargaba de dar mensajes, de llevar noticias. Justamente porque Pablo es el que está hablando, y lo interpretan de esa manera. Entonces Pablo, como es tan audaz, recordemos lo que hizo en el Areópago cuando habló del Dios desconocido, él dando un paseo por aquellos lugares donde se reunían los grandes filósofos y entendidos de aquel tiempo. Él dice: les voy a hablar del Dios desconocido, que es una estatua que no tenía nombre. Y escogiendo esa imagen, les habló del Dios de Jesucristo, les habló de Jesús mismo. Ahora Pablo hace su predicación y no parte explicando a Jesús del Antiguo Testamento, porque la gente no lo iba a entender, sino que él habla del creador de los cielos y la tierra. Y les dice: en aquel tiempo Dios creó todo cuanto existió o existe, y Dios nunca dejó de mandar su lluvia y de dar las cosechas a todos los pueblos y a todas las personas. Es decir, Dios ha estado siempre en la vida de los seres humanos, como el Dios providente, el Dios de amor, y no habla explícitamente de Jesucristo, sino que hace como un discurso incompleto para que la gente pueda entender de alguna manera algo acerca de Dios. Es interesante esta predicación de Pablo, porque aquella gente no iba a entender su lenguaje, sino que adapta la predicación a la formación y a la cultura de aquellas personas. Aquella gente no sabía del Dios de Jesucristo, o no sabía de Jesucristo. Es una cultura distinta a la cultura cristiana, y es necesario
poderles predicar de acuerdo a lo que ellos podían entender. Por eso les habla de la naturaleza, ya que son paganos, y no les habla del Antiguo Testamento porque no iban a comprender ese lenguaje. Nosotros en nuestro tiempo también nos encontramos con personas que tienen un lenguaje muy distinto al nuestro y una comprensión de Dios muy distinta a la nuestra. Y una comprensión también de la vida diferente a lo que nosotros, como nosotros la concebimos. Somos de distintas culturas, somos de distintas generaciones y también los intereses y el pensamiento de las personas con las que nos topamos en nuestra vida es distinta. Puede ser que sea distinta a la nuestra. Nosotros, ¿cómo le presentaríamos a Jesús a la gente? Si quisiéramos presentarle a Jesús a un muchacho que anda metido en la cultura asiática, buscando a Buda, buscando esas, encontrando o buscando otras formas de vivir su conexión con la trascendencia, con Dios, y les empezamos a hablar de Jesucristo, entonces no lo van a comprender y quizás vayan a rechazar nuestra predicación. Y no es una sola familia que se encuentra con esa dificultad grave de que sus hijos andan buscando en otras culturas y en otras religiones su forma de vivir ese aspecto espiritual. Y nos encontramos con que necesitamos presentarle el mensaje cristiano a unos muchachos, a una muchacha, a unas personas que andan en otra nota, en otra onda. Andan en diferentes caminos que nosotros. Y tendríamos que dialogar con esas personas. Pablo supera cualquier pereza, supera cualquier desaliento o cualquier inquietud o preocupación y procura meterse en la cabeza de aquellas personas y les empieza a hablar con su propio lenguaje. Entonces nosotros, en vez de que tengamos que hacer que las personas se metan a nuestra forma de comprender a Jesús, nosotros teníamos que meternos en la forma de cómo ellos están comprendiendo la vida y cómo están llevando la fe. Y desde ahí hablarles de Jesús o hablarles de la fe. Los muchachos hablan de tecnología, hablan de ciencia. Nosotros tenemos que meternos a ese mundo y no demonizar esas cosas que a ellos les gusta. Vos, muchachos, que andás siempre con ese teléfono, con esa tableta, deja de perder el tiempo. Y empezamos a darle garrote a los muchachos con eso, con lo otro, y entonces ¿qué amistad vamos a tener con ellos? ¿Qué forma de educarlos es esa? Vos que andás viendo programas ahí que son malos, son dañinos, que te van a contaminar la mente. ¿Qué tal si nos metemos en el rollo y descubrimos en qué mundo están ellos? Y saber más acerca de lo que a ellos les interesa. Y es que cuando yo era pequeño, nosotros nos mandaron a trabajar y la disciplina de los países latinos, pero estos chavalos nacieron aquí. Es otra cultura. Y tienen una combinación de cultura gringa, de cultura norteamericana con una cultura latina. Y nosotros queremos meterlos a fuerza en nuestra cultura. Tendríamos que saber dialogar con ellos para poder entenderlo y a ver de qué manera podemos ir conciliando la forma de cómo nosotros somos, de cómo presentarles a Jesús para que ellos tengan una forma suave de poder entrar en una comprensión distinta de lo que nosotros queremos para ellos.
Y también nos encontramos pues a personas que no les interesa Jesús, pero sí les interesa su trabajo, sí les interesa la política, la cultura, y tenemos que meternos nosotros ahí, como Pablo lo hizo con los paganos, y hablar de aquello que a la gente le importa. Cuando encontramos a personas que les interesa hablar de su trabajo, no vamos a comenzar hablándole de Jesús de entrada, sino preguntarle, oye, ¿cómo es el tema de la jardinería? ¿Cómo nacen las flores? ¿Cómo se cultivan los árboles? ¿Dónde compras? ¿Cómo haces con tus gastos? ¿Cómo la llevas? ¿Cómo viniste a este mundo? ¿Fuiste ayudante primero? Y después, ¿cómo lo hiciste? Ahora que tenés casa, que sos, puchica, qué bueno, ¿cómo la llevas bien? La llevas muy bien, muchacho. Y uno va metiéndose al suave con las personas. Y cuando acordás ya le empezás a hablar un poco como Pablo de cómo el Señor ha creado todo. Qué lindo, mirá. Dios ha creado las flores del campo. Jesús dice en el Evangelio que nosotros valemos más que las flores del campo, que las aves del cielo. Y ahí le vamos metiendo un poquito a Jesús. Pero no vamos a comenzar diciendo, convertite en el Evangelio, cree en Jesús, vení a la iglesia, deja de ser zángano. No, hay que comenzar al suave. Es que uno de nosotros queremos ya que la gente se meta de un solo al rollo, y más bien nos dicen que gente más trasnochada y más loca, nos dicen a nosotros. Y es que es verdad, que hay gente trasnochada y loca, que quieren meterle a la gente a Dios a la fuerza, y a la fuerza ni la comida entra. Entonces Pablo es muy amigo de aquellos y es bien inteligente y sabe interesarse en lo que a aquella gente le importa, y así les va mostrando el mensaje del Señor. Les habla de naturaleza, les habla del Dios que les da la lluvia, que les da la tierra, que les da la comida, y cómo Dios los ha ido acompañando a lo largo de los tiempos. Y ahí Él va aprovechando. Y no se aprovecha Pablo y Bernabé para endiosarse, ni para hacerse los mejores. Y le dicen, no, nosotros somos unos simples mortales. Si hacemos esto es porque Dios es bueno y Dios nos ama. Nosotros también somos simples mortales, que Dios nos da inteligencia para poder comprender a la gente, para poder ser amigos de aquellos que deseamos que también sean amigos de Jesús. Y también vamos por la vida pues estableciendo amistades, y a través de esas amistades, de esa cercanía, la gente va a ir conociendo al Señor. Por otra parte, en el capítulo 14 de Juan, seguimos escuchando el discurso de Jesús en su última cena. A veces en el Evangelio el Señor nos invita a creer en Él, pero hoy nos invita a algo más. Nos invita a amarle. Es fuerte la invitación. Dice el Señor que quien le ama guardará su palabra, y el que no le ama no guardará su palabra. Al que lo ama, lo amará el Padre. Y también dice el Señor, lo amaré yo. Mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Está hablando el Señor de esa comunión profunda y vital que ha de establecerse entre Él y nosotros, entre nosotros y Él. Dice que Él hará morada en nosotros, que habitará en nosotros. Por eso Él dice, quien come mi cuerpo y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en Él. Está hablando de una relación profunda y verdadera. En verdad que el Señor vive en nosotros y nosotros vivimos en Él. Y cada vez que comulgamos, aunque nuestra comunión sea espiritual, para la gente que nos sigue por los medios de comunicación, cada vez que comulgamos, comulgar significa comunión, es decir,
que vivimos en Él y Él vive en nosotros, se realiza ese gran intercambio y esa gran cohabitación o esa comunión fuerte de vida con el Señor. Aunque no logremos entenderlo ni poder explicar ese misterio de cómo Dios vive, Jesús vive en nosotros, estamos invitados a poder contemplarlo, a poder sentirlo. Y algo importante me parece es que Jesús habitando en medio de nosotros no nos quita nuestra humanidad. Digo esto porque a veces da la impresión que para vivir en Jesús tenemos que dejar de ser humanos, hombres y mujeres caducos, frágiles y pecadores. Y no. Hombre soy uno de tantos, decía San Agustín, nada lo de este mundo me es ajeno. Aquí nadie es santito. Lo siento mucho, y si alguno es santito, pues gracias al Señor, pero está bien difícil. Está bien difícil alcanzar ese nivel de santidad que pensamos de la gente que sigue al Señor. Los mismos discípulos estaban con el Señor y lo traicionaron. Con un beso entregó al maestro y aquel lo negó. Antes que el gallo cante la primera vez, tú ya me negaste 3. Nosotros no somos mejores que Judas, ni que Pedro, ni que ninguno. Lo que quiero decir es que el Señor habita en nosotros aún con los frágiles y caducos y tan frágiles que somos. Él habita en nosotros y quiere habitar entre nosotros. Continuemos este intercambio, esta comunión con el Señor. Él cada vez va habitando más en nosotros a través de la palabra, a través de la Sagrada Eucaristía, a través de la comunión aquí con las especies, pero también la comunión espiritual. Y cada vez Él va a ir haciendo más morada en nosotros, va a ir viviendo más y más en nosotros. En otras palabras, vamos a ir siendo cada vez más santos, más parecidos a Él, poquito a poco, sin que Él nos quite lo humano y lo frágiles que somos. Así se va alcanzando la santidad y la vida en Él. Finalmente, hoy el Señor nos invita a que permanezcamos atentos al Espíritu, al Maestro interior. Dice el Señor, les he hablado esto ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo que mi Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto les he dicho. Es el Espíritu Santo que habita en nosotros, que nos va guiando hacia el Señor. Recordémoslo, somos templos vivos del Espíritu Santo y desde nuestro bautismo el Espíritu Santo habita en nosotros y es nuestro abogado, nuestro consolador y el que nos guía. Amén. Amén.